¿Cómo están todos? Buenos días. Estamos en una nueva versión de En el Sillón Dental. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, que es el doctor Benjamín Martínez. Es un cirujano dentista titulado en la Universidad de Chile en 1976 con un Master of Sciences en Patología por la Universidad de Alabama. Es especialista en patología oral por la Universidad también de Chile. El doctor Benjamín ha sido profesor en varias universidades y ha formado generaciones de odontólogos. Fue profesor asociado de la Universidad de Chile, titular en la Universidad Mayor y ha dictado cursos y conferencias en numerosos países de Latinoamérica, como también en España y Estados Unidos. Es miembro y expresidente de la Sociedad de Patología Oral y Maxilofacial de Chile, con más de 100 publicaciones científicas internacionales. Ha colaborado como docente de posgrado en universidades como Chile, Argentina y Colombia, y es coautor del Atlas de Patología de los Maxilares en el 2011. En este episodio estamos muy emocionados, Doc. Usted sabe que yo lo conozco ya desde hace varios años y para mí es un honor tenerlo aquí en el Sillón Dental. Hoy quería enfocarme, como usted es patólogo, quería enfocarme hacia las lesiones orales y potencialmente malignas. Quiero que indaguemos un poco sobre eso, qué podemos enseñarle a los pacientes y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre eso, doctor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que esta conversación sea útil tanto para los pacientes como posiblemente para algunos colegas que puedan acceder a ella. Así es. Bueno, doc, vamos entonces, empezamos al tiro con las preguntas. Doctor, ¿cómo podríamos definir lo que sería una lesión que se encuentra a nivel oral que pueda ser potencialmente maligna? Bueno, las lesiones potencialmente malignas en la boca son aquellas lesiones que pueden sufrir al cabo de un tiempo transformación maligna, o sea, a partir de ellas, eh, comparado con una mucosa sana, es más fácil que se desarrolle un cáncer en la boca. Ya, ¿podríamos describir qué sería entonces una mucosa sana, por ejemplo, esos pacientes que no saben qué características podríamos decir, doctor? Una mucosa sana fundamentalmente es una mucosa que no tiene algún cambio de color. La mucosa normalmente debe ser rosada, entonces si cambia ese color, por ejemplo, a blanco, igual que una hoja de papel, así ese blanco, o a un color rojo brillante, eso es un cambio que hay que preocuparse y consultar. Ahora, no todas las lesiones blancas ni todas las lesiones rojas son potencialmente malignas. Solo algunas de ellas pueden presentar cambios al cabo de un tiempo y desarrollar un cáncer. Ya, ok. Y normalmente entonces doc, la ubicación, si podemos, por ejemplo, si un paciente de repente se empieza a observar algo extraño en la mucosa, bien sea, ¿cómo podríamos decirles en qué zonas puede ser como Más, de mayor riesgo o alerta? claro, más peligroso es aquellas lesiones que se ubican, por ejemplo, con una mancha blanca en el borde de la lengua o en el piso de boca. El piso de boca es lo que encontramos debajo de la lengua o en la cara inferior de la lengua, que la llamamos la cara ventral de la lengua. Esas zonas, si usted se encuentra una lesión blanca o roja, debería consultar. Más aún si existen algunos hábitos como haber fumado durante muchos años o estar fumando o también ingesta de bebidas alcohólicas. Esos son factores que ayudan a que estas lesiones se originen y que entre mayor es el consumo de estos elementos, tabaco y alcohol, más fácilmente puedan sufrir transformación maligna. También indudablemente que puede haber en otras ubicaciones distintas al borde de la lengua, piso de boca, como paladar duro, blando o cara interna de las mejillas. Por eso es muy importante que el paciente se haga un autoexamen frente al espejo con buena luz
y se mire la lengua, saque la lengua, muévela hacia el lado derecho, después hacia el lado izquierdo, vea ese borde de Ok. la lengua si tiene algún cambio y si descubre algún cambio, consultar con el dentista o el especialista en patología oral y ahí se decidirá el tratamiento y el diagnóstico indudablemente previamente. Perfecto. Doc, entre las cosas que comentó, bueno, lo más común de haber escuchado es el hábito de fumar. Quisiera o sea, conversar a ver si podríamos incluir el vapor, se podría incluir aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos enjuagues bucales que tienen alcohol, que muchas veces los pacientes consultan, que les gusta mucho ocupar este tipo de enjuagues? ¿Podríamos meterlos en estos pues esto que puede engatillar estas lesiones, Doc? Sí, el vapeo que está tan de moda tiene un problema además que como tiene unos sabores como a frutilla y a otros elementos, favorece la creación del hábito de fumar. Pero eh, como esto es algo más bien nuevo, la posibilidad de transformación maligna o de originar lesiones premalignas o potencialmente malignas por vapeo o por colutorios con alcohol no es mucho. Es probable que sí tengan un efecto en aquellos pacientes que se asocian con estos otros hábitos como el fumar cigarrillo o el tomar bebidas alcohólicas y ahí puede ser más grave. Ya. Okay, o sea que básicamente es como muy actual, por lo menos lo del vapor, y todavía como que la evidencia científica no No es muy está del buena todo. todavía. Sí. Ya. Doc, normalmente eso tendríamos que esperar que unos 5 o 10 años, ¿cierto? Sí, hay que Aproximadamente, esperar para ver que las se consecuencias de. claro. Pero el problema que yo veo por ahora es que induce más al hábito del fumar, el vapeo Claro, por el tema de los por sabores. los sabores y la facilidad que tiene la juventud hoy en día para acceder a este vapeo. Sí, en todos lados se puede acceder. De hecho, lo veo muy común porque me parece que están como, y siento que los pacientes sienten que es sano. O sea, que es como estoy dejando el tabaco y tengo esta opción que es súper sana, pero me causa mucho ruido porque ya había leído que hay que tenerle como cuidado y más porque todavía no se conocen las consecuencias que pueden traer. Tal cual, así es. Ya. Doc, entonces, bueno, estábamos hablando de que en la boca todo debe ser rosado. Como dice una doctora en Venezuela, si no es rosado, no es normal, Así ¿ok? es. Ahora, nos hablamos usted nos comentó que tiene que ser, si no vemos lesiones blancas, lesiones rojas, quizás podríamos hablar sobre lo que es la leucoplasia oral y básicamente la leucoplasia es una lesión blanca, ¿cierto, Doc? Así es. La leucoplasia es la principal lesión por ser la más común y que puede al ser la más común en la población, es la más importante dentro de estas lesiones potencialmente malignas. Y puede presentarse en diversas partes de la boca, en la encía, en el paladar, en la lengua, pero donde hay que tener mayor cuidado, en mi opinión, es en el borde de la lengua y debajo de la lengua. Leucoplasia significa placa blanca. Leuco es de blanco y plasia de placa. Esta placa blanca quiere decir que es una lesión levemente levantada con un color blanco que puede ser parejo o no. Si no es parejo, se le ha dado en llamar leucoplasia no homogénea. Si es parejo el color, se le llama leucoplasia homogénea. Cuando el color no es parejo, o sea, la leucoplasia no homogénea, es porque tiene algunas áreas rojas, o porque está ulcerado, o porque tiene algún área verrucosa, o una superficie muy irregular. En estos casos de la leucoplasia no homogénea, el peligro es mayor de que eso ya corresponda a un cáncer o que vaya a sufrir una transformación maligna más que en el caso de la leucoplasia homogénea. Y por lo tanto, esa lesión hay que tener mucho mayor cuidado. Como dijimos también, hay lesiones rojas y que pueden ser eh, a partir de ella que se origine un cáncer o ya ser un cáncer. Esa lesión se llama eritroplasia
Eritro de rojo y plasia de placa. El asunto sí es que la eritroplasia es mucho menos frecuente que la leucoplasia, pero por otro lado, tiene el problema de que cuando nosotros realmente nos encontramos con una verdadera eritroplasia, la posibilidad de que eso ya sea cáncer es mucho mayor que en una leucoplasia. Cuando un paciente tiene una leucoplasia, puede transformarse a cáncer, pero también hay que tener en cuenta que cuando uno tiene una lesión blanca o roja, eso ya puede ser un carcinoma. Ahora, eh, ¿cómo se va a saber eso? Haciendo el estudio histopatológico correspondiente, o sea, tomando una biopsia de la lesión. Ok. Ahora, Doc, estas lesiones, por ejemplo, las eritroplasias, em, podemos entonces describirle al paciente, es algo rojo, se puede ver, Doc, como si fuera una lesión que no cicatriza, podríamos describirlo como si fuera una ampolla, o podríamos darle así como una referencia de cómo podríamos verlo en boca. No, la eritroplasia se puede ver como una mancha roja, una mancha, no Vale, como ampolla, como una mancha roja, puede estar en el vale, paladar blando, el paladar duro, en el borde de la lengua o debajo de la lengua. Y es una mancha roja que hay que tener en cuenta, sí, que en la boca pueden haber muchas lesiones que se ven con un color rojo y no son eritroplasia. Por ejemplo, una infección por hongo como la candidiasis eritematosa se puede ver como una mancha roja en el paladar o en el dorso de la lengua, o sea, la parte de arriba de la lengua, y eso es una infección por hongo y no tiene nada que ver con eritroplasia. También en ya, pacientes con anemia puede verse una mancha roja en la encía o en las mejillas, y eso es debido a la falta de glóbulos rojos, que la eh, mucosa se adelgaza y se va a ver más rojiza. Entonces hay que tener mucho cuidado y lo que sí tener en cuenta siempre que la eritroplasia, que es potencialmente maligna, es poco frecuente. Es poco ok. frecuente. Lo más importante, lesión potencialmente maligna, es la leucoplasia. Y Y es también como la más común, la Doc, más ¿cierto? común en la población, es un poco más común en hombres que en mujeres y muchas veces se asocia con el hábito de fumar y tomar bebida alcohólica. Ok. También hay que tener en cuenta otra lesión potencialmente maligna que la podemos encontrar en el labio inferior, en el bermellón del labio inferior, o sea, esta zona. Ese es el Ok, bermellón del labio inferior, la parte rojiza, en que ahí puede aparecer en personas que están muy expuestas al sol una lesión que se llama queilitis actínica. Esa queilitis actínica es debido más bien a la radiación ultravioleta y probablemente en algunos casos que se asocie con cigarrillo puede tener un mayor potencial de transformación maligna. También entonces es una lesión que hay que tener en cuenta y que para el dentista es fácil de diagnosticar o reconocer y que debería tratar. Y ya si hay esa lesión, aconsejarle al paciente el uso de protector solar, factor 30 o 50, y o si no, también un sombrero o un gorro para claro. proteger del labio de la radiación. Entonces, podríamos entonces que la radiación solar, por ejemplo, las personas que tienen profesiones que viven expuestas al sol, también puede ser una señal de alerta. Así es. Y como dice usted, no solamente puede estar ubicado internamente, sino en la parte externa. Es súper importante eso. Tuve la oportunidad de ver varias lesiones o cánceres ya bien avanzados en Venezuela y justo eran personas que de repente estaban como que se encargaban o sea, trabajaban en estacionamientos, vivían o eran de ambulantes, vendedores de ambulantes y vivían mucho tiempo expuestos al sol. Ok, Así es. Ellos son los que están a mayor riesgo de esa queilitis actínica y que puede transformarse en cáncer del labio. Doc, entonces, imagínense que vamos a hablarle ahorita mismo a un dentista. Me llega un paciente con una lesión. Puede ser una lesión de mancha blanca, que sería una leucoplasia, o una lesión roja, que no estoy segura que pueda ser.
¿qué podríamos orientarle, bien sea al paciente y a un dentista? ¿Qué protocolo deberíamos hacer? Es decir, ¿qué pasa? ¿En cuánto tiempo tenemos que tener alerta? ¿Qué indicaciones se le podría dar al paciente? ¿Cómo podríamos nosotros ayudar al dentista? Y básicamente, ¿hay algo que podamos hacer en una conducta expectante? ¿Cómo podríamos direccionar eso por allí? Ya, interesante, buena esta pregunta. Veamos por el tipo de lesión. Vamos a empezar de afuera de la boca hacia adentro, o sea, con la queilitis actínica. Si la queilitis actínica se ve como una eh, lesión erosiva, puede verse de color cafezoso o blanquecino o ulcerado. Si el paciente tiene esa lesión desde hace 15 días o menos de 15 días, lo lógico es darle indicaciones de tratamiento. ¿Qué tratamiento? Puede ser un corticoide tópico y además un factor 30 y protegerse del sol. Controlarlo a los 15 días. Si la lesión desapareció, pues darle las recomendaciones para que siga cuidándose, como hemos dicho. Si la lesión persiste del mismo tamaño o más grande y más encima está indurada, ¿qué quiere decir eso? El borde está más duro, más de otra consistencia, el borde de la lesión que el labio adyacente, debiera hacerse inmediatamente una biopsia. Eso con respecto a la quelitis actínica. Con la leucoplasia. La leucoplasia, como dijimos, hay homogéneas y no homogéneas. Si el paciente tiene una leucoplasia en el borde de la lengua, ventral de lengua, piso de boca, generalmente debería hacerse siempre una biopsia. Y más aún si es fumador o si relata que no fuma o que ya no fuma, igual debería hacerse una biopsia. Pero hay que O sea, tener si hay factores de riesgo, directo a la biopsia, directo a doctor. la biopsia, pero hay que tener en cuenta que si se trata de una señora de 80 años o 90 años que tiene una lesión blanca, pareja, de tipo leucoplasia homogénea, y más encima está con anticoagulante o es diabética y hay un riesgo, ahí hay que evaluar. Entonces hay que considerar siempre el estado de salud del paciente, no solo el diagnóstico. Y ahí hay que tener precaución y tener, a lo mejor, si yo veo que es una leucoplasia homogénea y una señora de 85 o 90 años y no fuma, y la lesión se ve pareja, no le hago la biopsia, la controlo. Ahora, si yo Ok. veo que es una mujer de 80 años, fumadora, y relata consumo ocasional de bebida alcohólica, y la lesión está ulcerada, ya, la leucoplasia y más encima ulcerada o erosionada, o con áreas de induración, hay que hacer inmediatamente una biopsia, porque eso ya puede ser un carcinoma. Con Ok. respecto a la leucoplasia, hay que tener en cuenta también que a veces está en la encía. Y en la encía, el dentista debe evaluar muy bien esa leucoplasia, porque ahí muchas veces hay un trauma por el mal cepillado, un cepillado muy traumático, que produce una lesión blanca. Mi recomendación es que si en la encía hay un cepillado traumático, tratar de modificar el hábito. Pero si en la encía hay una leucoplasia y es un paciente fumador y bebedor, debería hacerse biopsia. Y más aún si esa lesión está comprometiendo el margen gingival. O sea, uno ve el margen gingival blanco, blanco, y a veces vemos el puro margen gingival blanco y la mucosa gingival no está blanca. Ahí debe hacerse biopsia porque se ha visto que esas leucoplasia así en la encía que compromete margen gingival son más peligrosas. Ya, Y ya. finalmente, con respecto a la eritroplasia, si realmente hemos descartado que no es por anemia, el paciente eh, no es por un líquen plano, no es una candidiasis y es realmente una eritroplasia, y más encima de un paciente fumador o bebedor, ahí debe hacerse una biopsia, siempre y cuando que se pueda hacer de acuerdo a la condición de salud del paciente. Ok.
Ok. Perfecto. Entonces, para hacer un resumen, va a depender de la lesión que podamos observar. Hay que tener señales, o sea, las señales de alerta es un paciente fumador que toma alcohol. Doc, hay una edad que es como desde a partir de los 40, ¿cierto? Sí, eso es muy interesante. La gran mayoría del cáncer de la boca se ve después de los 40 años, pero en los últimos años ya hemos visto, y yo por ejemplo este año ya tengo, yo creo que 2 o 3 casos de mujeres de alrededor de 30 años con cáncer en la lengua. Y Muy y jóvenes. ahí también hay que tener en cuenta que llegan a veces no con leucoplasia, no con eritroplasia, o sea, no con mancha roja, y han llegado con una lesión ulcerada. Y ahí, en el caso de las úlceras, hay que tener en cuenta, si una úlcera está en la boca y presenta induración y tiene más de 15 días de duración y no hay algún factor traumático asociado, debe hacerse biopsia. Si uno ve que la úlcera está en relación a una corona destruida o con un borde filoso o hay un retenedor que pudiera estar traumatizando un borde de lengua, lo lógico es eliminar el trauma y Eliminar el factor. controlar Ujú. 15 días. Si en 15 días la lesión desapareció, pero era un resto radicular y lo extrajo y que estaba erosionando la lengua, mm, se va a terminar el problema ahí. Pero ya a los 15 días usted extrajo a la raíz y está la úlcera igual o más grande y más encima tiene induración, debe hacer una biopsia. Ok. Doc, con respecto, o sea, para consultarle un poco de estas pacientes que son tan jóvenes, ¿tienen factores de riesgo? Estas dos pacientes ya está diagnosticado, son Bueno, carcinomas, Doc, o están en etapa inicial? están en algunas tenía un carcinoma de más o menos unos 2 centímetros de diámetro, la otra señora que y más encima era auxiliar dental, tenía una lesión como de medio centímetro. Esas lesiones pequeñas, una, por Ok. la otra de 2 centímetros ya un poco más grande. ¿Qué factores hemos encontrado? Y aquí empezamos a hablar un tema que es medio complicado, que es el sexo oral y que a veces tienen infección por virus papiloma y además que fuman. Entonces ahí hay otro factor asociado con el cáncer de la boca, además del cigarrillo o el tabaco, el alcohol, que es el virus papiloma y que a través de estas prácticas de sexo oral puede estar condicionando algunos casos. Pero hoy en día se reconoce que esto del virus papiloma tendría influencia en aproximadamente un 5% de los casos de cáncer oral. Por lo tanto, la gran mayoría de cáncer oral en la boca están asociados con factores como el cigarrillo, el alcohol y otros. Si va a Argentina y le pregunta a los argentinos patólogos orales, le van a decir ellos que el trauma. Aquí el trauma no sabemos hasta dónde realmente puede ser un factor muy importante. De todas maneras, si hay trauma por una prótesis, por una corona, por un resto radicular, lo lógico es eliminar y controlarlo. Si la lesión Ujú. persiste, hay que hacer biopsia. Ok, perfecto. Qué interesante eso, porque claro, son pacientes jóvenes, Doc, y solo lo que pudo posiblemente relacionar era el virus, ¿realmente estaban No, positivas, Doc? las dos mujeres relataron también que fumaban. Entonces uno no puede Ah, ya. separar, no O sea, puede como que saber de ahí cuál es. entre ellas se potenciaban, Sí. básicamente. Claro. Claro, porque nunca había visto, bueno, no en el tiempo que estuve en el hospital sí vimos varios cánceres, pero normalmente eran personas entre 40, 50, 60 años. Claro, Nunca había visto a alguien eso tan es lo más joven. frecuente de encontrar. Es lo más frecuente. Pero desde Ok, hace ya varios años hemos tenido pacientes con cáncer desde los 20 años. Ah, ya. Y también tiene que ver que el hábito del tabaco empieza desde muy temprana edad, claro, a ¿cierto? Porque he veces tenido pacientes que me dicen que fuman desde los 13 años, por ejemplo. así es. 10, 12 años Y, yo he tenido pacientes que ya empiezan a fumar. ok. Entonces, entre Doc, más el hábito del chimo aquí no se da, ¿verdad? ¿el hábito de qué, perdona? O sea, mastican, es como, es el No, tabaco, ¿cómo es? tabaco Ese molido, aquí, como en el Estados tabaco Unidos molido. o en Europa.
se le llama, que Mm, mastican SNAF, SNUF, SNAF. Eso aquí en Chile no ya, hay. Se trató algún tiempo, hace varios años, de traer ese tabaco, pero debido a que lo promocionaban como para que la gente que fuma empiece a masticar porque es menos carcinógeno, o sea, es menos probable que produzca cáncer, pero igual produce cáncer ese tabaco, así es que no. Lo que sí perfecto. hay en el norte de Chile, masticar hojas de coca. Ahora, si mastica la hoja de coca y no la mezcla con nada, pero hay algunas poblaciones que se ha visto en Bolivia, en el norte de Argentina, que mezclan con bicarbonato la hoja de coca y con una ceniza que sacan, parece de un cactus de por allá del norte. Y eso sí que es muy cancerígeno, según lo que he oído y visto con algunos colegas de Salta en Argentina. Okay, okay. Entonces, bueno, hay Ahora, muchas. aquí en Chile, que yo sepa, la hoja de coca en el norte de Chile, que yo sepa, no la mezclan con nada. Y ojalá que no la mezcle para que no se haga carcinogénica. Claro, se peore o sea, el riesgo aumente. Okay, bien. Exactamente. Doc, entonces, bueno, ya pasamos, hemos hablado de cómo se puede ver una lesión, cómo es una boca sana, cómo se pueden ver lesiones, que ya sabemos que son blancas, hay algunas rojas que pueden tener, o pueden ser homogéneas, pueden ser simétricas, hay unas que no. Doc, con respecto al dolor, sangrado, ese tipo de cosas, un paciente puede tener alguna lesión y no darse cuenta porque no hay dolor. Eso, si me puede relatar un poquitito sobre eso, Doc. Sí, bueno, la sintomatología, llamamos a eso, los síntomas, ¿qué siente el paciente con una lesión potencialmente maligna, por ejemplo, o con un cáncer oral incipiente? Lamentablemente, nada. Pero si hay dolor, es porque ya puede ser la lesión muy avanzada. Un paciente con leucoplasia o con eritroplasia, la gran mayoría de ellos son hallazgos clínicos, entonces por eso es muy importante el examen clínico del dentista, que no solo se vaya a ver el diente, sino que revise toda la mucosa en cualquier paciente y especialmente mayores de 15 años. Revise bien borde de lengua, cara interna de mejilla, labios, palpe los labios por si hay algún nódulo y mire bien el paladar duro, blando, el borde de la lengua, la cara ventral de la lengua. Un buen examen clínico es fundamental, porque como ya dije, muchas de estas lesiones son hallazgos clínicos porque no hay ningún síntoma. Ahora, con respecto a lo que dices tú de sangrado, cuando hay algunas lesiones en la encía que sangran, la gran mayoría de las veces es por una enfermedad periodontal o una gingivitis, y ese es un problema que el paciente tiene que ir a periodoncia a solucionarlo. Dolor. Dolor puede haber en un cáncer y he visto algunos pocos pacientes con cáncer oral pequeños que llegaron con dolor, pero no es lo más común. No es lo más común que lleguen con dolor. El dolor aparece en un paciente con un cáncer oral cuando está muy avanzado. Vale decir, cuando ya tiene una úlcera como de 1 o 2 centímetros, 2 centímetros, o cuando ya tiene algún problema para mover la lengua, para deglutir, para hablar a veces, incluso ahí a veces consultan, ahí ya indudablemente es un diagnóstico tardío y de mal pronóstico cuando consultan ahí. Por ello es muy importante también, no solo que el dentista examine bien, sino que los pacientes y especialmente los que están con factores de riesgo, como fumadores, bebedores, bebedor solo no, pero fumador y bebedor sí. O pacientes Mm, con alguna inmunodeficiencia, con VIH, etcétera, o con tratamiento con corticoides, se hagan autoexamen. Se hagan un autoexamen de lengua por lo menos, borde de lengua, paladar, lengua, etcétera. ok, ok. Perfecto, Doc. Súper interesante este tema y que muchas veces pasa desapercibido. Y creo que entre pues, mis profesores en Venezuela
que es la doctora, bueno, entre la doctora Ligia, bueno, tengo muchos profesores, la doctora Neira, el doctor Nicolás, siempre decían, hay que verificar, porque lamentablemente, o sea, como dentistas tenemos la opción de ver si algo no es rosado, es una señal de alerta, y nosotros somos los primeros que el paciente va a hacerse una limpieza, va a hacerse una caries, y no nos cuesta nada verificar que verdaderamente todo en borde de lengua, como dices tú, que es como como dice usted, que es la más preocupante, que los carrillos, que todo esté bien, que no se vea algo que salga de lo normal. Doc, entonces imaginemos que, bueno, tenemos un paciente, ya el paciente tiene una lesión, puede ser una leucoplasia, hicimos el protocolo, de repente imaginemos que fuera un eritro, le colocamos el corticoide tópico, pasaron 2 semanas, ¿verdad? Esto no se dio, persiste la lesión, quizás ha aumentado. Cuéntanos un poco sobre cómo es el protocolo de la biopsia, qué le podemos decir al paciente, porque muchas veces uno habla de biopsia y el paciente se asusta, no sabe bien cómo es el abordaje. ¿Podemos comentar un poco sobre eso, doc? Bueno, la biopsia es la toma de muestra de tejido en un ser vivo para ser examinado al microscopio y formular un diagnóstico. Lamentablemente, muchos pacientes cuando se asocia la palabra biopsia con cáncer, pero no es así. Si nosotros vemos 100 leucoplasias en la clínica, ¿cuántas van a ser cáncer? Menos del 5% probablemente. ¿Cuántas pueden tener cambios que le llamamos displasia epitelial? O sea, cambios que pueden ser precursores de un cáncer y que pueden desaparecer aproximadamente un 15-20%. Entonces, ¿qué tenemos? Que la gran mayoría de los pacientes que tienen leucoplasia cuando se hace la biopsia van a tener una lesión que es benigna, hiperkeratosis. Pero, ¿cuándo vamos a saber eso? Cuando nosotros vemos la muestra al microscopio. Ahí vamos a darnos cuenta si era malo o qué tan malo puede haber si esa leucoplasia. La biopsia es un procedimiento quirúrgico y en el caso de la leucoplasia, como es una lesión, y todas estas que hemos hablado, keilitis actínica, eritroplasia, son lesiones superficiales. Se pone anestesia en la periferia de la lesión, muchas veces con vasoconstricción para evitar el sangramiento, eh, que no sea muy abundante, y se puede, dependiendo del tamaño de la lesión, se toma, si es una lesión pequeña, por ejemplo, de 3 5 milímetros, se extirpa completamente. Si es una lesión que tiene 5 centímetros, como a veces vemos en borde de lengua, piso de boca, muy extensas, ideal sería antes de hacer la biopsia, palpar y si tiene áreas erosionadas o rojizas, esa lesión, hacer un test que se llama el azul de toluidina, que es un colorante que se usa al 1% y se pincela la lesión y si el paciente después que se pinceló se enjuaga ahí fuerte para tratar de sacar ese color azul y si queda una área azul intensa, de ahí debería hacerse la biopsia. Eso es un método de ayuda para elegir de dónde hacer la biopsia en lesiones muy extensas, azul de toluidina al 1%. Ahora, si yo veo una lesión ulcerada y hacia un lado, a un borde, tiene induración, de ahí, si no tiene azul de toluidina, de ahí debería ser la biopsia. Una vez que se toma la biopsia, como son lesiones de la mucosa, se pueden tomar con un instrumento que se llama punch. El punch hay de 2, de 4, de 6, de 8 milímetros. Ideal, la mayoría de las veces, alrededor de 6 u 8 milímetros. Una vez que se toma, se pone la anestesia con el punch que ya hemos elegido la zona, con azul de toluidina o por induración, se presiona la mucosa, hay que tener cuidado en el piso de boca, borde de lengua es más fácil, y ahí se saca una trozo de tejido que es esférico, que debe incluir mucosa y coriol y llegar a la parte superior de la parte muscular. Y ahí el tejido, una vez extirpado, se debe colocar sobre un papel o un cartoncito, un tejido más firme que un papel, y estirarlo.
porque si no, se agarra, se echa la formalina, que es el líquido donde debe conservarse y para enviarlo al laboratorio, y si no lo extiende, se arruga y después no podemos ver eso bien al microscopio. Entonces, ese es un consejo y siempre tener previamente a la biopsia la frasco, formalina al 10%, la ficha, los antecedentes del paciente, los antecedentes médicos del paciente pueden ser importantes en la interpretación de la biopsia, medicamentos que está tomando, también anotarlo, ojalá, en la historia del fumador. Muchas veces uno en la clínica pregunta, ¿usted fuma? Dice, no, pero resulta que fumaba hasta hace un año o 2 años. Y eso es importante Claro. tenerlo en cuenta también. El hábito, ¿a qué edad empezó a fumar? ¿Cuántos años fumó? Y si toma bebida alcohólica, también anotar. Súper. Todo Doc, eso nos fotografías ayuda en también la se le puede agregar, ¿cierto? ideal, De ese biopsia. sería el ideal, que siempre tome una foto antes de extirpar y mande esa foto por WhatsApp o por mail, ah, o si puede con la ficha, pero eso es más difícil hoy día que le impriman, pero con los celulares es muy fácil tomar una buena foto. El efecto, Al tomar esa foto, claro. ojalá que usen flash, el flash del celular y que se vea en forma ¿Ya? nítida la lesión y ahí la mandan al patólogo de su confianza. Perfecto. Ya, Doc. Entonces, ya tomamos la biopsia, tenemos un resultado. Imaginemos que ese paciente es de 100 leucoplasia es el 5%, ¿ok? Tenemos una lesión precancerígena o ya es cáncer. ¿Cómo sería el protocolo y el manejo en ese momento? ¿Quién vería ese tipo de lesión? ¿Qué Ya. medicamentos debe tomar el paciente? Bueno, si ya el paciente se hizo el diagnóstico de la biopsia que venía como leucoplasia en la clínica, pero resultó un carcinoma espinocelular, ahí el paciente debería ser derivado a, a cirugía de cabeza y cuello del hospital que le corresponda según donde vive. Y para derivarlo debería primero acudir a su Cefam y de ahí el del Cefam, ojalá que con carácter urgente lo deriven al hospital para su atención en cirugía de cabeza y cuello. Eh, es bueno que el dentista, si ve esto y el paciente tiene restos radiculares, enfermedad periodontal, haga un tratamiento. Si la lesión está en la encía, puede tomar una radiografía. También podría pedir un escáner, además hemograma, perfil bioquímico y examen de orina. Se los puede pedir al tiro para que el paciente vaya adelantando, porque el cáncer crece rápido y el ideal es que el tratamiento sea lo más pronto posible, no que queden ahí en una lista de espera en el hospital y pasen meses y meses y ahí el pronóstico va a ser más malo. Más malo. Doc, bueno, y ahora que lo acaba de decir, el tema de higienizar al paciente, entre las preguntas que tenía aquí, claramente hablaba de la higiene oral y cómo estas, bien sea una prótesis mal adaptada, como ya habíamos conversado, restos radiculares, infecciones, enfermedades de las encías, pueden de repente como potenciar pues como que el ambiente perfecto para que se puedan dar este tipo de lesiones y que puedan transformarse en un cáncer, ¿cierto, doc? Sí, bueno, uno de los problemas que vemos en muchos pacientes con cáncer oral es que tienen mala higiene y tienen una mala nutrición y eso hay que tratar de modificar. Ahora, ¿cómo modificas una mala higiene? En mi opinión, si el paciente ya tiene una boca con muy malas condiciones, restos radiculares, quedan unos pocos dientes. Lo mejor es hacer las extracciones de todos esos dientes y que va a ser la boca más sana sin dientes que con dientes en mal estado, Claro, lamentablemente. claro, Eh, porque uno ve que a veces llegan todos los dientes o los pocos dientes que le quedan en pésimas condiciones y con un cáncer en la lengua.
qué va, mejor es extraer todos esos dientes y derivarlo por ya supuesto, con todos los dientes extraídos al tratamiento médico, porque el médico no se va a preocupar de los dientes, los médicos van a preocuparse del cáncer. Y si usted le opera un cáncer a un paciente que tiene en la lengua y al lado tiene dientes con enfermedad periodontal avanzada o restos radiculares, esa herida se va a infectar y va a cicatrizar mal. Entonces, ¿qué es lo mejor? Extraer todos esos dientes antes. Ahora, no es que yo claro, sea un dentista anarquista con los dientes, una cosa así, sino que es lo que yo veo, que es más sana la boca, es más sana la boca sin dientes, o en esos en casos, paciente con claro, cáncer y que tiene dientes en mal estado y con una pésima higiene y mala nutrición, que con dientes y que no tienen claro, buen pronóstico. Entonces, el dentista, antes de derivar al paciente, evalúe esa dentadura, tome una panorámica, vea todos esos restos radiculares y si hay dientes en buenas condiciones y que el paciente se preocupa de su higiene, manténgalo y recomiéndele prácticas buenas de higiene oral, pero si no, extracciones nomás. Ahora, eh, el tratamiento, lamentablemente, debe ser en cirugía de cabeza y cuello. Y digo lamentablemente porque son pocos los centros que hay en Chile con buenos equipos de oncología para cabeza y cuello. Uno de ellos, el Instituto Nacional del Cáncer, también en varios hospitales, San Juan de Dios, el Hospital de la Católica, el Sotero del Río, tienen buenos equipos de cirugía y una experiencia. Pero el paciente en provincia, está más o menos, mm, eh, eh, con pocas posibilidades de buen acceso. Entonces, a eso hace falta en este país un desarrollo de equipos oncológicos especializados en cáncer de cabeza y cuello. ya, ya. Súper, es muy interesante y saber que de repente ya, como dice usted, ya muchas veces nos llegan los pacientes y realmente eh, no siempre, pero en la mayoría de los casos, los pacientes que tienen peor higiene, que vemos la boca como que dice, tiene 10 dientes y 10 dientes con lesiones de caries, destruidos, tienden a ser los pacientes que, como dice usted, posiblemente tengan hábito tabáquico, alcohol, tengan mala nutrición y eso como que se junta todo para generar, o sea, como que la triada perfecta para generar el tema de un cáncer y que sepamos podemos enfocarnos ya para como para estar finalizando el tema de la prevención, de cómo bien sea los dentistas y cómo claramente el paciente ya como persona individual podemos tomar las riendas de nuestra vida, de tomar decisiones más saludables, de cómo pesquisar esto para obviamente prevenir una lesión a largo plazo, porque sí lo llegué a ver mucho como lesiones y cánceres orales que muchas veces se cree que la boca es una isla que está sola y no, nosotros somos un sistema completo y todo lo que pase a nivel sistémico también se refleja en boca. Entonces, como que el paciente entienda que no solamente es el cuerpo como tal, o sea, del torso hacia abajo, sino que la boca forma parte del sistema y cómo podemos prevenir este tipo de lesiones. Ahora, el dentista que ve muchos pacientes, desde niños o, bueno, dependiendo de la especialidad, pero ve muchos pacientes en periodoncia, en implantología, y nosotros en patología, cuando vemos pacientes y nos relatan que fuman, ahí debemos hacer una campaña anti-tabaco, porque la enfermedad periodontal, sabemos, se ve agravada por el tabaquismo. El implante, cuando fracasa, es generalmente en pacientes fumadores. La diabetes, el hipertenso, si fuman, tienen una condición peor en su patología sistémica. Por lo tanto, nosotros como dentistas debemos estar estimulando el no al tabaco y el consumo moderado o nada de consumo de alcohol, porque se sabe hoy en día que eso afecta no solo en estas lesiones que hemos hablado hoy día, sino que también en la salud del paciente. Y si nosotros estamos viendo a gente joven que fuma, ahora, ¿cuánta gente fuma en Chile?
Chile es el país de Latinoamérica donde más fuma la gente. Cerca del 30%, según la mayoría de los estudios, en Chile fuma. Aquí en Chile Correcto. uno va en la calle y ve cómo las mujeres fuman. En otros países de Latinoamérica es raro ver mujeres en la calle fumando. Aquí a la salida de las oficinas, como adentro de las oficinas no pueden fumar, en Apoquindo, en Providencia, en el centro de Santiago, usted ve fumadoras, parecen verdaderas chimeneas ahí, las secretarias y los hombres. Entonces aquí fuma mucha gente y hay que hacer campañas y el dentista puede colaborar eso enseñándole a sus pacientes lo mal que hace el cigarrillo para su salud bucal y la posibilidad también con el cáncer oral. ¿Qué vemos aquí? Cáncer oral yo creo que ha ido aumentando. Nosotros veíamos antes unos 2 casos por 100.000 habitantes y hoy en día tenemos 5 o 6 casos en un periodo que ha aumentado de la década del 70 hasta el 2020. O sea que aumenta, yo creo. ¿Por qué? Porque fuma mucho la gente. Claro, claro. Entonces son No sé señales si con de, eso como dice estamos usted, bien. sí, sí, Doc. Para finalizar, como último consejo, como última pregunta, Doc, ¿qué consejo le daría a quien, por ejemplo, a un paciente que tiene miedo de consultar, que ya se vio las lesiones, sabe que tiene algo, pero, pero tiene miedo de realizar la consulta, Doc? Bueno, si tiene miedo de consultar, yo le diría a ese paciente, mire, entre más postergue su consulta, puede ser peor porque las lesiones crecen y el tratamiento, entre más grande la lesión, es más difícil Oh, y el pronóstico es más malo. Entonces, uno de los consejos que le daría es que si usted se descubre una lesión en la boca, una mancha blanca, roja u otra lesión, consulte lo antes posible con su dentista o con el especialista en patología bucomaxilofacial para establecer el diagnóstico. Hoy en día aquí en Chile existe la posibilidad de la teleconsulta en muchos centros hospitalarios. Eso está disponible a través de los consultorios públicos también, así que puede hacer una consulta por internet eh, de sus lesiones y si tiene fotos las puede enviar. Nosotros cuando recibimos imágenes por WhatsApp, no cobramos nada, yo no cobro ya nada, así que feliz si le mandan las imágenes y le podemos ayudar. por supuesto. Bueno, yo creo que ya esto hemos hablado, Doc, de cómo se ve normal, cómo se ven las lesiones, qué debemos hacer y cómo tratar. De verdad que creo que es nada, motivar a los pacientes, como dice usted, como profesionales de la salud, del tema de una campaña antitabaco, porque efectivamente, si recibo 10 pacientes en la consulta, al menos la mitad me refiere a hábito de fumar. Entonces creo que podemos aportar mucho en decir que disminuyan, o sea, que si pueden parar el hábito, que a la larga va a ser mucho peor para su salud en general. Así que bueno, Doc, de verdad que estoy encantada volverlo a escuchar para ser mi profesor, me encanta. Cada día aprendiendo más de usted, Doc. De verdad que muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí en el Sillón Dental. Eh, y bueno, espero que en una próxima oportunidad estemos de nuevo con algún tema específico y bueno, agradecerle de verdad por todo el conocimiento y la información que nos ha dado, Doc. Un abrazo, feliz día, gracias. Chao.